sistemática represión de una figura que no existía en el plano de jurisprudencia internacional como la desaparición forzada. En el año 81 presidí en el Senado de Francia un coloquio internacional sobre este tema de desaparición, la detención y desaparición forzada, analizando cuáles son los mecanismos, por qué todo esto. Los gobiernos encontraron en las desapariciones la forma de eludir todo tipo de responsabilidad. Nosotros decimos que un desaparecido es un ausente siempre presente. Es un duelo en suspenso que afecta no solo a la persona secuestrada y desaparecida, sino que afecta a todo el grupo familiar. Es un mecanismo de terror que lleva al deterioro psíquico, espiritual, moral de la persona y del núcleo familiar, y que eso se extiende a la comunidad. Y que son mecanismos represivos, son mecanismos de terror que condicionan la vida del pueblo. Sierra peruana, a 570 kilómetros de Lima, se encuentra el departamento de Ayacucho. Hasta 1982, su población se calculaba en 550.000 habitantes. 2 años después, nadie sabe cuántos de ellos han emigrado a otros departamentos, cuántos de ellos se han incorporado a las guerrillas, cuántos han desaparecido. De Ayacucho solo se sabe que es, hoy, una zona de guerra, que es hoy lo que su nombre en quechua significa, Rincón de los Muertos. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas Chayay, pueblo donde he nacido, perlas Chayay. En Ayacucho se llevaron a cabo batallas decisivas contra la dominación española. Herederos de esa tradición de lucha, los ayacuchanos la han conservado durante posteriores reclamos por conseguir sus reivindicaciones regionales y la gratuidad de la enseñanza. Adiós, pueblo de Ayacucho, perlas Chayay, pueblo donde he nacido, perlas Chayay. El centralismo económico de los gobiernos republicanos ha mantenido a Ayacucho en el atraso y a gran parte de su población en la miseria. El pueblo ayacuchano siempre fue uno de los más pobres del país. Quiero tantas malas voluntades, perlas Chayay.
cada 100 niños, 20 mueren antes de cumplir los 5 años. La atención médica es tan deficiente que solo hay un médico por cada 20.000 habitantes. De los 23 médicos que el Ministerio de Salud destina al departamento de Ayacucho, 15 se quedan en la capital, Huamanga, y los otros 7 se encargan de las 6 provincias restantes. La esperanza de vida es de 45 años. ...93 viviendas de cada 100 no tienen servicios de agua y desagüe. Casi el 70% de la población en edad de estudiar es analfabeta. Hay pocas tierras aptas para el cultivo, y de ellas solo el 3% se usa para la agricultura. Las vías de comunicación son escasas y malas. Esto hace que muchos distritos se encuentren casi aislados. El mismo departamento está prácticamente dividido en dos. Por un lado, las provincias de Lucanas y Parinacochas, y por el otro lado, las de Huamanga, Huanta, Cangallo, Víctor Fajardo y La Mar. A partir de 1975, el Estado gasta en Ayacucho menos del 1% del presupuesto nacional. Ayacucho no solo sufre el abandono del gobierno central, sino también los efectos de una crisis económica que se agrava con el gobierno del general Morales Bermúdez. Gobierno militar, en julio de 1980 asume la presidencia el arquitecto Fernando Belaúnde. Desde 1980 se inicia la implementación de una política económica que beneficia a los financistas y a las transnacionales. La situación del agro y la industria nacional se vuelve crítica y solo crece en el país la inflación, el subempleo y la desocupación. Se inician también las acciones armadas en Ayacucho. Al comienzo se trata de esporádicas y hasta simbólicas acciones, para pasar luego a crecer en audacia y cantidad. Quien las dirige e implementa es un grupo autodenominado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Según Sendero Luminoso, solamente mediante estas acciones armadas se puede ahora golpear al gobierno. Por eso se distancia del movimiento popular, por eso se diferencia de otras fuerzas de izquierda. La izquierda impulsa la lucha masiva del pueblo, actuando desde el movimiento popular organizado, y utiliza diferentes canales de acción, como la lucha directa a través de movilizaciones, paros y huelgas, combinándola con la lucha legal en el Parlamento y los municipios. Sendero Luminoso se mantiene al margen de esto y continúa su accionar armado principalmente en Ayacucho. En marzo de 1982 asalta la cárcel de Huamanga y libera a sus militantes presos. Como represalia, la Guardia Republicana saca del hospital a 3 jóvenes acusados de terrorismo y los asesina a sangre fría. A partir de entonces, el gobierno aumenta la dotación policial en la zona. Los
miembros del cuerpo antisubversivo de la Guardia Civil, los Sinchis, aplican una represión cada vez más indiscriminada y violenta. El rechazo del pueblo no se hizo esperar y se manifestó en el multitudinario entierro de la senderista Edith Lagos. Es así como en diciembre de 1982, el gobierno entrega el control político y militar del departamento de Ayacucho a las Fuerzas Armadas. Sendero Luminoso actúa también en otros puntos del país, y la militarización se amplía a provincias de otros 2 departamentos de la Sierra Central, Huancavelica y Apurímac. Pero la represión no se queda ahí, ni alcanza únicamente a Sendero Luminoso. Con la justificación de luchar contra el terrorismo, la represión inmoviliza las organizaciones populares de la zona bajo control militar y encarcela a dirigentes gremiales, políticos e intelectuales, dentro y fuera de dicha zona. Un decreto legislativo, el 046, permite que cualquier peruano sea encarcelado por terrorista, sin que existan más pruebas que la acusación o la sospecha de serlo. En Ayacucho es suficiente una prueba, ser ayacuchano, y de preferencia estudiante o profesor universitario. Lo que las Fuerzas Armadas implementan en Ayacucho es la represión generalizada, el abuso como norma, el terror hecho institución. Por su parte, Sendero Luminoso mantiene su influencia en la población debido al poder que le da la imposición y el temor, cuando no funciona el convencimiento. Vivir en Ayacucho es ser mudo testigo y víctima del fuego cruzado de Sendero Luminoso y el ejército. Mis hijos, que son 6 meses que día y noche si no nos paro de llorar, están en por favor, quería que nos ayuden, que nos digan, por más que ya no estén vivos, pero que nos digan que se han muerto, porque es horrible estar en esta situación de nosotros. Los capítulos se encuentran, pero hasta ahorita no saben de mi esposo. Mis criaturas están de hambre. Ahorita estamos sin comer, pero mi esposo era el único sostenible de mi casa. Vladimir Yuri Simbrón López se llama. Cuando ella llegó, detenida en Chambo también, ahora dice vamos a San Miguel. Tengo mi pena y cómo voy a mantener que me consulta a mi papá y a mi papá. Lo que hacen las Fuerzas Armadas en Ayacucho no solo es inhumano, es también ilegal. Según la ley, aunque el control político y militar de una zona traiga consigo la suspensión de garantías, no se suspenden aquellos derechos que garantizan la integridad física de la persona. Aún en estado de emergencia, continúan vigentes los derechos a ser informado de los motivos de una detención y a tener un abogado, por ejemplo. Tampoco se suspende la prohibición de aplicar la pena de muerte ni la tortura como método para obtener información. Pero en Ayacucho, ninguna ley y ningún derecho se respetan. Las organizaciones de derechos humanos han sido acusadas de ser parte del aparato senderista. La tortura, los fusilamientos, las detenciones y desapariciones de personas se instalan en Ayacucho con el general Clemente Noel, primer jefe del Comando Político Militar. Con Noel,
Los cuarteles de Asquilpata, San José de Sexe y Los Cabitos y el estadio de Huanta se convierten en campos de concentración de presuntos senderistas. Toda llamada con Cóndor, no hay llamada cisterna dentro de usted, campeón. Para Noel, todo ayacuchano es un terrorista en potencia. Y en el campo se arrasan comunidades enteras en busca de senderistas. Por ejemplo, a las comunidades de Socos, Sibia y Huanta llegaron efectivos de las Fuerzas Armadas y asesinaron a hombres, mujeres, niños y ancianos. Oscar Rivera Rúa, desapareció el 5 de noviembre de la selva, del sitio Sibia. ¿Cómo desapareció? Que los efectivos del cuartel de Pichare lo han llevado, como 90 personas. Hasta hoy día no se sabe su paradero de ellos, ni uno aparece. ¿Han llevado como 90 personas? Como 90 personas. ¿Cómo sucedió eso? Ha muerto el capitán, por la muerte del capitán lo han llevado a toda la gente de la población, a los inocentes, que realmente esa gente son conocidos trabajadores de la población. ¿Cómo que 90 personas han matado? Han desaparecido, hay versiones que lo han matado esa misma noche que lo han capturado, lo han enterrado con caterpillar. Esas versiones que dicen que los han matado todos con... La población han escuchado los gritos que han enterrado con caterpillar, que han abierto un hueco y lo han enterrado vivos. Y le han hecho cantar Adiós Pueblo de Ayacucho. ¿Cómo se llama su familiar desaparecido? Pablo Carlos Simbrón Nazaret. ¿Qué cosa es suyo? Mi hijo tiene 20 años, estudiante del colegio González Vigil, cursando quinto de medio. ¿En qué fecha desapareció? El 19 de octubre del año 83. ¿Quién lo sacó de su casa? No fue de mi casa, sino un ratito que salió a la calle. Cuando yo le di permiso, mami, voy a darme una vueltita. Bueno, no demores. Eran apenas a las 6 de la tarde cuando él salió y ya le encontré en la comisaría a las 6:30 de la tarde. Yo lo dejé en la comisaría a mi hijo y como él estaba sin chompa, incluso yo estaba puesta con su casacita de él, me saqué, le di, pero luego estos señores al día siguiente se negaron, a pesar que me habían pedido su cama, llevé 2 frazadas y llevé el desayuno, me negaron, ya dijeron que no se había quedado ningún detenido. Insistía llevando el almuerzo, la cena, todo. Fui por todas las independencias, fui a la Marina, todos me negaban que mi hijo no estaba. Pero en la comisaría, como había dejado, insistía. Los señores militares de la comisaría de Huanta agarró su arma. Mujer terca, no entiende que no se ha quedado ningún detenido. Así me contestaban todos, señorita. ¿Cuál es su nombre? Boris Marco Antonio Uncajala Medina. ¿Cuántos años tiene su hijo? 14 años. ¿Cuál es su nombre de usted? Pelagia Medina Ramírez. ¿Cómo así ha desaparecido su hijo? Bueno, un rato mandaba a comprar su cosa y se me decía, no regresaba ya. ¿Cuándo lo han detenido? 27 de octubre. ¿Del año pasado? El año pasado. ¿Quiénes lo han detenido? Bueno, no se sabe, porque a mí esto, al costado de la esquina nomás, de mi vecino nomás ha salido a comprar, ya no ha vuelto, porque esa hora la vida apagó. ¿Cuál es su nombre usted? Cristina Romani. ¿A quién lo han asesinado a su hija? ¿Cómo se llama? A mi hija, Reina Cervantes. ¿Ella es estudiante? Estudiante de normal. ¿De la normal de Huanta? De la normal de Huanta. ¿Quiénes lo han matado? Los marinos han sacado de su cuarto. ¿Cuándo? 9 de diciembre. 9 de diciembre. 9 de diciembre ha sacado de su cuarto. Ya. Y desaparecieron.
Ya. ¿Usted encontró el cadáver de su hija? Sí, su ropa nada más nos encontramos. ¿Dónde? En Palmayo, señor. ¿En Palmayo? En Palmayo. Ya. ¿Ustedes han puesto denuncia ante el Poder Judicial sobre la muerte de su hija? Sí, señor. Y ponen su denuncia escrito del señor fiscal. ¿Cómo se llama tu familiar desaparecido? Unas Palomino Tinco. ¿Qué cosa era tuyo? Mi papá. ¿En qué fecha desapareció? El de agosto. ¿Cómo así desapareció? ¿Qué pasó? Los militares lo han encontrado en una tienda tomando, entonces lo han matado. ¿Hubieron testigos? ¿Alguien vio esto? El pueblo ha visto. Parte de la táctica antisubversiva de las Fuerzas Armadas consiste en involucrar a comuneros en la represión a Sendero Luminoso, azuzando los conflictos entre comunidades e instruyéndolos para que actúen como grupos paramilitares. En enero de 1983, 8 periodistas fueron asesinados por campesinos de la comunidad de Uchurajay. Estas imágenes recogidas por la televisión nos muestran la crueldad con la que fueron asesinados. Los que han matado a los periodistas. Los que han matado a los periodistas. ¿Y por qué los mataron? Porque los hinchas les dijeron de que toda persona extraña que vieran en la comunidad les dieran muerte. El gobierno y el comando político-militar han impedido el esclarecimiento de la masacre y han fomentado versiones que tergiversan lo ocurrido. A pesar de la masacre, los periodistas siguen sin tener garantías para informar de lo que ocurre en Ayacucho. Sin embargo, por el testimonio de familiares y testigos, rompiendo el miedo, se cuela y nos llega un grito que exige respuesta. Peregrinaje diario por las dependencias policiales y militares de los familiares de los detenidos desaparecidos es hoy, en Ayacucho, una rutina. La respuesta siempre es la misma. ¿Cómo se llama su familiar desaparecido? Arquímedes Ascarza Mendoza. ¿Qué cosa es suyo? Mi hijo. ¿En qué fecha desapareció? A 1 de julio, las 12:30 de la noche ha sacado en mi casa. ¿Quién lo sacó de su casa? Este es el ejército de la Pampa, de los cabitos, encapuchados han entrado a mi casa, pateando de mi puerta y mierdeando y carajeando a mí. Todo lo hizo Radisi. En mi brazo me ha quitado a mi hijo. Y cuando yo le grité, carajo, grite nada más, carajo, hija, ahorita voy a terminar. No me pasa nada, así me ha dicho. Pues llevan a mi hijo sin calzado, su ropa, encima nada más. Lo que está durmiendo es una más. ¿Hay algún testigo, señora? ¿Alguien vio esto? No, yo mismo soy testigo de mi hijo, porque en mi brazo me ha quitado, pateando, apuntando fusiles. Yo soy profesor de la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Me llamo Moisés Sauqui. Hago la denuncia pública del secuestro y asesinato de mis hermanos Carlos Sauqui y mi cuñada Reina Cervantes Romaní, quienes desaparecieron el 7 y el 9 respectivamente en la ciudad de Huanta. Ellos fueron estudiantes
estudiantes de la universidad y de la normal de esta ciudad de Huanta, respectivamente. Nosotros reclamamos la justicia, que se haga justicia y se sancione a los responsables de la muerte y el asesinato. Fue desaparecida el día 19 de enero a las 6:30 de la noche, cuando él se dirigía a mi domicilio. Han visto personas de que él ha sido cogido por las fuerzas policiales. Hasta la fecha he presentado mi solicitud a la fiscalía con mi abogado. He presentado mi solicitud al cuartel pidiendo audiencia. Anteriormente presenté otra solicitud también al cuartel dando a conocer sobre su desaparición. Y hasta el momento en todos los centros policiales me han dicho que mi esposo no se encuentra. Realmente me preocupa, joven, a qué sitios no he ido, cuántas veces no he llorado. Hasta estoy toda, no sé cómo, moralmente bien desmoralizada. Sí, dígame usted, ¿qué pasó hace 2 días acá en su casa? Hace 2 días en mi casa, a las 11 de la noche, cuando estábamos en un velorio, vinieron los navales, todo encapuchado, vestido de negro y de pantalón de militar. Entonces, a consecuencia de esto, todo este sitio ya nos había amurallado. Entonces, cuando estábamos aquí, cuando estábamos adentro en un pleno velorio, rompió la primera puerta y a la segunda puerta rompió y entró a fuerzas armadas y todo diciendo que nadie se me mueva y con palabras jergas. ¿Quién es su familiar desaparecido? Es mi esposo, se llama Eladio Quispe Mendoza. Soy madre de familia de 4 niños pequeños, ¿no? Que ahora están en abandono, porque siempre reclaman a su padre. Mi esposo ha sido detenido de acá del Parque Sucre, en pleno día, cuando él salió un rato, ¿no?, a comprar periódico. Y fue detenido por el servicio de inteligencia del cuartel, en una camioneta verde, porque toda la gente que estaba a esa hora en el parque ha visto lo que ha sido detenido, que ha sido conducido al cuartel. Y era de día, por la mañana, a las 8:30 de la mañana. Yo he caminado de dependencia en dependencia y hasta el momento no tengo ninguna respuesta, pero por versiones de los detenidos que han logrado su libertad, me han dicho de que estaba en el cuartel. Yo insistía, pero ellos se negaban. A pesar de que había muchos detenidos, ellos decían que no había ningún detenido. Señores diputados de la Nación aquí presentes, familiares de detenidos desaparecidos que en estos momentos, haciendo acto de presencia, haciendo acto de valor y haciendo acto de denuncia, están aquí para vertir su testimonio, su experiencia dolorosa de lo que significa haber vivido en Ayacucho durante 3 años y haber perdido a nuestros familiares. En esta oportunidad rendimos un cálido recibimiento a esta delegación que ha venido a tierra ayacuchana a recibir el testimonio directo de ustedes aquí presentes. En enero de 1984 llega a Ayacucho una delegación integrada por 3 miembros del Parlamento Nacional y de la Federación de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM. La delegación se reúne con familiares de ayacuchanos que han sido detenidos, torturados y posteriormente liberados o asesinados. Durante los 3 días de su visita, la delegación recogió los testimonios de los familiares. Soy
desaparecidos en un país donde hay un gobierno constitucional y se piensa que se están respetando las leyes y que existen jueces, que existen fiscales y que existen todos los medios para juzgar, para acusar y para castigar si se cometen delitos. Nosotros no tenemos temor porque la vida es una sola. Lo que hacemos es llamar a que esta gente rectifique sus acciones, raciocinen, que son de otro Perú, pertenecen a otro estrato. ¿Acaso ellos también no son hijos del pueblo? Que cumplan con sus funciones, pero que cumplan con responsabilidad, con seriedad, que no sean sirvientes del partido de gobierno, sino que defiendan los intereses del Perú. ¿Qué nos diría el general Noel o cualquiera de sus verdugos al mando de él si desaparece uno de sus hijos, si desaparece su esposa, o desaparece su padre, o desaparece un hermano? ¿Qué me diría Fernando Belaúnde Terry y todos aquellos que dicen permanentemente: a estos miserables hay que exterminarlos? ¿Qué le diríamos a estos verdugos? ¿Y qué nos dirían ellos frente al drama que nosotros estamos viviendo? Yo creo que cuando en la sociedad en que vivimos, cuando se desaparece hasta un perro, en los periódicos vemos en el comercio, ha desaparecido un perro y está hondamente enfermo tal o cual niño. ¿Cómo no estaremos nosotros cuando cada día aquí, en las calles, nos topamos con otros paisanos y que nos entregan las lágrimas en las manos? El drama que hoy estamos viviendo en Ayacucho y en otros departamentos del país es un drama que también han vivido pueblos de América Latina. Y por eso los familiares de aquellas personas que han sido detenidas y después desaparecidas sin que se dé cuenta, han aprendido que solo organizándose pueden luchar contra este flagelo, contra este azote, contra esta maldición que es el terror de Estado, donde un aparato que debe mantener el orden y debe defender la justicia termina deteniendo a personas para desaparecerlas posteriormente, manteniéndolas ocultas en algunos lugares o simplemente asesinándolas. Conocerse estos hechos dentro y fuera del país, el gobierno y las Fuerzas Armadas desprestigian su imagen. Deciden mejorarla y en enero del 84 cambian al general Noel por el general Adrián Guamán. Las tareas que se cumplan en el ámbito militar no resuelven este problema, sino son complementarias a las que se realicen en los campos económico, político, social. Hay que transformar, hay que cambiar la realidad para que la respuesta cambie. Su nombramiento viene acompañado de una campaña del gobierno que lo presenta como una nueva alternativa de tratamiento al fenómeno terrorista. La diferencia está en que el general Guamán sí admite que el terrorismo existe en el país, y en Ayacucho en particular, debido a la situación de atraso y miseria que impera. Es por eso que Guamán plantea que la represión no es suficiente, que una respuesta eficaz al terrorismo debe incluir transformaciones en las condiciones de vida de la población ayacuchana. Me han golpeado las costillas. Me han llevado en la noche cuando yo me estaba yendo a mi casa. ¿Quiénes te golpeó? El capitán, dice, de infantería, dice, un gordo, bajo chato, no tregueño. Eso me encontré en la noche casi las 9:30. Estaba
borracho, me llevó a patadas de la calle, me llevó al cuartel amarrándome con la camisa en la cabeza. ¿Cuándo fue eso? El 25 de enero. Desde que se inició la acción de la Fiscalía de la Nación, hemos concedido preferente interés a la defensa de los derechos humanos en la zona de Ayacucho, en la llamada zona de emergencia. Desafortunadamente han coincidido dos circunstancias que han impedido a la Fiscalía de la Nación y al Ministerio Público avanzar en este proceso. Primero, porque se han suspendido las garantías constitucionales fundamentales en Ayacucho para los efectos de combatir a Sendero y al terrorismo. Y luego había dificultades en el sentido de que la anterior comandante político y militar de Ayacucho no prestó la cooperación suficiente para que la acción de la Fiscalía se hiciera sentir en defensa de los ciudadanos. Pero hoy, hace un mes, ha asumido las funciones un nuevo jefe político y militar que tiene otros criterios sobre la forma en que debe desempeñar su acción. Me han traído el día lunes me han traído. Ahora, ¿tú estás aquí libre o estás en calidad de detenida? Me han traído, pero después me han dejado. Me estaban cuidando, dos me han traído con sus metralletas y el otro con el revólver, pero después me han dejado. ¿De qué te acusaban? De terrorista me acusaban. Las expectativas que logra crear el cambio de jefe político-militar de Ayacucho pronto se ven frustradas. La represión se mantiene igual. Ahí fue quemada. Eso parece, usted dice que es por electricidad, por cordones de electricidad. Eso ahora sí, no me da pena, no me ha sacudido así, no, doctor. Cuando le pusieron ahí, ¿usted se sacudía? Sí, doctor, eso no sé, ahora sí, porque corriendo como se le estaba vendiendo todita la cara. No me he dado cuenta nadita, doctor. Cuando nos destapamos, después estaba amarrado mi mano así. Así nos lo destapaba y ahí mismito se daban cuenta y me tiraban en mi cabeza. La alcaldesa de Huamanga, capital de Ayacucho, convocó a un cabildo abierto en el que las organizaciones populares de Ayacucho iban a discutir el retiro de las Fuerzas Armadas, la puesta en marcha de proyectos de desarrollo y la situación de los detenidos desaparecidos. El general Huamán ocupó militarmente la ciudad de Huamanga para impedir la realización del cabildo abierto. Aquí no se va a acompañar en Huamán no reduce la represión y
tampoco mejora la situación económica y social de los ayacuchanos. El gobierno no invierte en Ayacucho y los cambios quedan en palabras. Los fondos del Estado se gastan en la deuda externa y en armamento. Para Ayacucho sí hay y seguirán habiendo armas, pero no proyectos de desarrollo. Y en el resto del país las cosas no son muy distintas. El peso de las Fuerzas Armadas no solo es grande en el presupuesto nacional. Su presencia política crece dentro del Estado. Y crece porque la espiral de violencia no se limita a Ayacucho. La injusticia, el abuso, la corrupción y las inmoralidades son una forma de gobierno y una forma de vida en todo el país. La frustración y el descontento llevan a un aumento de las protestas. El gobierno necesita cada vez más de la represión para mantener su política económica. Nosotros queremos siempre la armonía. En nosotros no hay espíritu de venganza ni de revancha. Queremos apaciguar el país. Pero para esto necesitamos no solo una fuerza policial, de ninguna manera. Cada peruano debe ser un policía, cuidando la integridad del país y preservando la heredad nacional. La violencia se ha convertido en una forma de sobrevivir, tanto para gobernantes como para gobernados. Y la vida pierde valor por sí misma. Es entonces cuando se dan hechos como los sucedidos en los penales del Lurigancho y el Sexto, en Lima. Tras tomar como rehenes a 3 religiosas y en el intento de fuga, son asesinados los reclusos y la madre. Los vehículos fueron acribillados a sus... ¿Hay alguna forma de detener esta violencia estatal, este abuso de métodos represivos que tiende a convertirse en militarización evidente? No hay fórmulas fáciles para solucionar el problema de Sendero Luminoso, así como no las hay para solucionar todo lo que lo genera. El hambre, el desempleo, la falta de esperanzas, la desesperación. La propuesta concreta para mí como iglesia, hablando como iglesia, es en realidad recordar lo que viene haciendo la iglesia en este campo. A nivel continental ya, desde Puebla, desde Medellín, desde 68, que es precisamente una forma de tratar de aplicar a nuestro continente lo que se enseñó en el Concilio Vaticano II, que es la dignidad persona humana, enseñar en Gaudium et Spes con la observación, el respeto de todos los derechos humanos. Esto es preciso que lo enseñemos más y más, como lo tratamos de hacerlo, no solamente los obispos en sus declaraciones, sino también en las escuelas, en los colegios, como muchos vienen haciéndolo también en los grupos de comunidades de base, por ejemplo. Pero no solamente declaraciones,
debemos pasar a la acción. Cada vez que es posible intervenir con todos nuestros recursos disponibles, intervenir sea por la asistencia social, sea por gestiones legales y todo otro tipo de acciones que podamos realizar para tratar de que todos respeten los derechos humanos. El aprismo entiende muy bien, más allá de las posiciones tímidas que puedan tener algunos de sus dirigentes actuales, que el problema fundamental del Perú de hoy es el problema de los derechos humanos, que va a ser muy difícil resolver el problema económico-social, pero que sí podemos resolver el problema del hombre. Que si en 1985 llegamos al poder y al hombre no le podemos dar la ocupación plena a la que tiene derecho, por lo menos podemos darle el respeto a la autoridad. Que los jueces no prevariquen y se tuerzan, que la policía lo respete, que el juez no lo sentencie en contra, que haya respeto, que haya trato civilizado hacia su persona, es decir, construir una sociedad democrática. Yo creo que si un gobierno de izquierdas democráticas toma el poder en 1985, cambiar la situación por decreto ley es muy difícil, pero advertir a las autoridades totalitarias de que eso ya concluyó, como lo ha hecho Alfonsín en la Argentina, es algo que es viable. Yo personalmente, en ese sentido, como hombre de izquierda democrática, lo soy, porque considero que el problema de la justicia social es fundamentalmente un problema de derechos humanos. Como miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la misma durante 2 años, he podido constatar que en Ayacucho se desarrolla con toda fuerza una guerra sucia que incluye el uso extendido de la tortura, de la desaparición de detenidos, más de 1.500 casos denunciados ante la Fiscalía, y los fusilamientos extrajudiciales, detectados y comprobados en tantos casos que motivaron una acusación de mi parte contra el general Clemente Noel Moral, comandante militar de la zona. Ante la gravedad de los hechos, creo que hoy en el Perú se requiere de una solución de emergencia, solución que solo puede lograrse buscando un camino de solución política que abra la negociación, para lo cual es indispensable darle voz a la población ayacuchana hoy marginada. Esto es lo que ha llevado a Izquierda Unida a plantear un gobierno regional de emergencia basado en las organizaciones populares y civiles del departamento, que pueda aplicar un programa de desarrollo regional, que pueda recuperar la paz, que pueda hacer replegar las fuerzas militares y que pueda obligar a Sendero Luminoso a deponer las armas al aplicarse un programa de desarrollo y de paz que recoja las principales exigencias de la población. Esta es nuestra demanda inmediata, dentro de la indudable necesidad de que el Perú cuente con un gobierno que aplique otra política económica y otra política general frente a su población a la del actual gobierno, abriendo las condiciones para una paz nacional dentro de una política de desarrollo y justicia nacional. Pero desde la miseria surge también otro grito. Gritos que marcan, no un sendero, sino todo un camino. Que se ilumina solo con la luz propia de la convicción y la unidad. Y que es lo suficientemente amplio para que pasen por él los millones de peruanos que luchan por llegar, no a un rincón de muertos, sino al espacioso campo de la paz y la justicia.